Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Les saluda el hermano David Luis Molano desde la ciudad de Bogotá. Muy contento y muy privilegiado de estar con todos ustedes en este espacio tan especial, tan hermoso. Quiero extender de una manera muy especial mi saludo al reverendo Jorge Jurado, pastor de la iglesia allí en Envigado, a toda la hermosa congregación, todos los que nos pueden estar sintonizando en este momento, y también a la hermana Lina Marcela, líder de jóvenes, quien también hace un trabajo precioso allí con la juventud. Reciban también saludos de mi muy amado pastor, reverendo Enrique Centeno, aquí desde la Iglesia Central de Bogotá, en el barrio 12 de octubre. Bien, mis amados hermanos, hoy estamos aquí con motivo de compartir parte del testimonio de nuestra vida. Como protagonista, la fidelidad de Dios en mi vida particularmente. Hoy, en este breve tiempo, intentaré compartirles muy resumido lo que el Señor ha hecho en su gracia, en su misericordia, en mi vida. No por mis talentos, no por mis capacidades superficiales, no por mí. No tengo mérito alguno en ello, solamente por su fidelidad y por su gracia. Dice el libro de los Salmos, el capítulo 103, versos 15 y 16, lo voy a leer en la versión TLA. Nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Somos como las flores del campo. Crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. ¿Por qué les estoy hablando de este versículo en relación a mi testimonio? Mis amados hermanos, aquí tengo una cuerda. Bueno, en realidad es un cargador, es el cargador de mi celular. Pero quiero ilustrarles algo muy especial y muy importante en esta hora. Imagínense que esta cuerda no tiene fin. No tiene fin, es infinita, es eterna esta cuerda, jamás terminará. Y esta pequeña parte, la punta de esta cuerda o de este cargador, es nuestra vida aquí en la tierra. Nosotros muchas veces solamente pensamos en esta pequeña e insignificante parte. Es todo en lo que pensamos y esta pequeña parte nos consume y decimos: voy a trabajar mucho, me voy a desgastar, voy a ser un profesional, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para disfrutar con todo mi corazón esta pequeña parte de mi vida. Pero la palabra nos enseña que lo que hagamos en esta pequeña parte de nuestra vida determinará la forma en la que vamos a existir por millones y millones y millones de siglos para siempre. Entonces, ¿por qué empeñar tanta parte de nuestra vida en esta pequeña parte roja? ¿O por qué más bien empeñar todas nuestras fuerzas en esta corta vida en la tierra para disfrutarla y hacerla lo más cómoda posible, cuando nos espera una eternidad, mis amados hermanos, en el cielo o en el infierno? Eso se determinará conforme nosotros hayamos vivido en esta pequeña parte de nuestra vida terrenal. ¿Por qué te estoy hablando de ello? Porque precisamente esa era mi manera de vivir la vida. Esa era mi cosmovisión de la vida, aunque nací en un hogar cristiano. Algo privilegiado, mis amados hermanos. Tuve una crianza privilegiada en los valores del Evangelio. No todo fue así para mí. Mis padres desde muy jóvenes se conocieron en la iglesia, allí se conocieron, allí se casaron y le han servido al Señor desde entonces. Mi hermano mayor y yo nacimos en ese precioso hogar, fuimos formados con las convicciones firmes del Evangelio, pero yo quiero decirte algo, tú y yo no somos cristianos por nacer en un hogar cristiano. A mí no me hace cristiano el que mis padres sean cristianos, a mí no me hace salvo el que mis padres sean salvos. No. Cada uno de nosotros tendremos que enfrentarnos y ser confrontados más bien con nuestra fe en algún punto de nuestra vida y tomar una decisión. Pero esa decisión traerá consecuencias y repercusiones, tanto buenas o malas quizás. En mi caso, llegué a un punto, mis amados hermanos, de mi adolescencia en el que me enfrenté a esa decisión. ¿Qué camino tomar? ¿Qué decisión tomar que va a tener consecuencias eternas incluso en mi vida? Pero nosotros nos sentimos tan seguros en nuestra juventud, ¿verdad?
Así me sentía yo. Seguro era un adolescente. Tenía toda una vida que vivir. Muchos años me restaban. Y tal vez tú lo estés pensando de esa manera. Pero qué ingenuos e ignorantes somos al pensar así. Aunque hoy sigo siendo joven, mi vida puede ser cortada en cualquier momento, como lo decía el Salmo 103 que leí hace un momento. Soy tan frágil que en cualquier momento puede ser arrebatada mi vida. ¿Qué me asegurará que viviré hasta los 80 años? Nada ni nadie. Esta misma noche podrían venir por mi alma y podrían ir por tu alma también. ¿Estás listo para morir? Bueno, no pensaba yo en eso. En mi adolescencia, no lo pensaba. Y cuando nosotros normalmente tomamos decisiones en nuestra vida, podemos pensar, es mi decisión y me afectará a mí, no tiene por qué afectarle a nadie más. Es mi decisión y es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiera. Otra vez, estás equivocado si piensas así. Yo estaba equivocadísimo. Porque cada decisión que tomemos afectará drásticamente a aquellos que nos rodean, sobre todo a aquellos que nos aman. Eso sucedió en mi hogar. Tomé una decisión a raíz de la presión del lugar en el que estaba. Injustificable. Yo no puedo justificarme a raíz de ello. En lugar de ser un acto de valentía, fue un acto de cobardía de mi parte. Crecí al sur de la ciudad de Bogotá, en un lugar muy difícil, donde había mucha delincuencia, donde había mucha violencia, y aquellos niños, amiguitos con los que yo crecí desde la escuela, ahora, en mi adolescencia, eran asaltantes, eran violentos, eran ladrones, y la presión en mi escuela era bastante difícil. Eran miles de estudiantes, un colegio distrital, y estos colegios distritales, por lo menos lo es al sur de nuestra ciudad, se prohíbe que se pueda expulsar a cualquier estudiante. Más bien son los colegios, o por lo menos en el colegio donde yo estaba, donde a pesar de las faltas, de la delincuencia y de la gravedad de muchos actos de los estudiantes, se les daban muchas oportunidades para regenerarlos socialmente, por decirlo de alguna manera. Allí estaba yo, en uno de esos colegios. Era una presión terrible, mis amados hermanos. Yo crecí siendo un niño con convicciones firmes del Evangelio. Predicaba desde niño. Recuerdo que siendo un niño pequeño, predicaba en la escuela, predicaba a los niños, los llevaba a la escuela dominical a mis amiguitos. Pero llegó un punto en el que la presión crecía, en el que la presión cada vez era más fuerte y en el que al tú no hacer parte de uno de esos grupos, estás aparentemente sin cobertura, ¿verdad? Hablando en el ámbito social. Y empecé a tener cada vez más roces, peleas con muchos estudiantes. Ya estaba cansado de esa presión. Así que empecé a entregarme al mundo y a la violencia. Y el enemigo comenzó a exaltarme. Y comenzó a ponerme en lugares de respeto, entre comillas, en medio de las personas con quienes yo me rodeaba. Terminé entregándome al mundo. Y yo creo, amados hermanos, que sí. Tal vez ustedes me vieran antes y me vieran hoy en contraste. No creerían realmente lo que Dios ha hecho. Me había dejado crecer el cabello. Me gustaba vestir de negro. Mis pantalones hasta las rodillas me llegaban. Estaba lleno de manillas en mis brazos. Demasiadas manillas. Escuchaba música rock pesado. Y muchas otras cosas más. Mis amados hermanos, les estoy contando superficialmente parte de mi vida. En fin, mis amados hermanos, en esa adolescencia el enemigo empezó a distorsionar mi identidad. Esa identidad que se supone debería estar anclada en Cristo. Y él empezó a distorsionarla a tal punto que yo no creí jamás regresar a Dios. Me sentía tan mal, tan lejos de Dios y tan entregado al mundo que jamás pensé que Dios podría restaurar mi vida y que podría restaurar su propósito para con mi vida. A raíz de mis decisiones, lastimé a muchas personas, principalmente a mis padres, a mi hogar, mi familia. El hogar empezó a destruirse, el enemigo empezó a destruir la relación con mis padres, con mi hermano. Sentía odio en momentos hacia algunos de ellos. Me había vuelto violento, agresivo, grosero. Oh, mis amados hermanos, fue una etapa muy difícil, muy difícil. Y esta ovejita, lo digo así, trayendo a ilustración
Lucas capítulo 15, si no estoy mal, sobre la parábola de la oveja perdida. Esta ovejita se fue del redil para probar aparentemente otros pastos que trayeran una satisfacción a él. Pero lo que esta oveja probó fue pastos insípidos y amargos que dejaban cada vez una insatisfacción mayor en su corazón. Pero ya no sabía cómo regresar. Y ya no sabía cómo volver. Las circunstancias eran difíciles. Muchas personas desalentaban a mis padres, incluso en la iglesia, porque no había esperanza con alguien como yo, a la condición a la que había llegado. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo y su propósito para con mi vida seguía en pie. Recuerdo que en este proceso fue muy importante mis padres, por supuesto, sobre todo mi madre. Ella peleó una batalla intensa durante varios años de mi adolescencia para rescatarme del lugar en el que estaba. Yo recuerdo que una vez estábamos en el colegio, miles de estudiantes, y para mí eran muy trágicas las entregas de notas o reuniones de padres, porque me había convertido en un líder para mal en mi colegio. Era un líder que llevaba a todo el grupo que tenía de estudiantes y que me rodeaban para abajo, para lo peor. Y aquel profesor que dirigía en aquel colegio, este hombre sentía mucho odio hacia mí por la condición que yo tenía. Tenía doble matrícula condicional, me tenían con psicólogo en el colegio, bienestar familiar, mejor dicho, comisaría de familia. Muchas personas allí pendientes de mí por el extremo al que yo había llegado. Y recuerdo muy bien que en esa reunión de padres me pasaron al frente y aquel hombre que dirigía en aquel colegio me señaló y dijo: si ven a ese estudiante, le dedicó a los padres, ustedes ya no van a tener que venir a verlo a este colegio, sino que tendrán que ir a verlo a la cárcel, la Picota o a la Modelo, porque allí es donde la gente como él pertenece. En ese momento una mujer se levantó en medio de todos los padres que habían y empezó a decirle a todos los padres: ¿cómo permiten ustedes que un hombre como él hable así de sus hijos? Y luego se dirigió a ese hombre y le dijo: míreme muy bien a los ojos, profesor, porque nunca se olvidará de mí. Yo hoy anulo sus palabras, las reprendo en el nombre de Jesús, y yo no voy a permitir que usted ate a ese joven con esas palabras. Y quiere que le diga algo: ese joven que usted hoy ve así, yo le aseguro que muy pronto usted lo verá sirviéndole al Dios a quien yo sirvo y creo. Será un profesional, será restaurado, y usted se acordará de mí, que verá a ese joven convertido en un siervo de Dios. Esa mujer era mi madre. Se levantó de aquella reunión y se fue. Me avergonzó en aquel momento, pero hoy entiendo que ella estaba librando una batalla. Había momentos donde, en la condición en la que estaba, yo abría mis ojos mientras dormía. Abría mis ojos, algo me despertaba, pero simplemente yo abría mis ojos y escuchaba detrás de mí a alguien que estaba sentada, orando por mí, susurrando. Y yo prestaba atención, ¿qué era lo que escuchaba? Y era mi madre, susurrando, orando al Señor, diciendo: Señor, Él es tu siervo, Él es tu siervo, Él es tu hijo, tú tienes propósitos con Él, tú me lo has prometido, Señor, Él va a servirte. Y así duraba horas, hasta que yo me quedaba dormido y ella se quedaba llorando. Cuando yo salía de mi colegio, o salía de mi casa hacia el colegio, ella ponía sus manos detrás de mí y decía: allá va tu siervo, Señor. Eso no fue una batalla de meses, fue una batalla de años. Fue muy difícil la condición. Ya para ir finalizando, mis amados hermanos, esto podríamos extendernos por mucho tiempo, pero quiero ser breve en este momento. Después de mucho tiempo teniendo esas batallas y esas dificultades en casa, en mi hogar, en mi familia, Dios, en el momento propicio, empezó a glorificarse en mi vida y en mi hogar. Una vez, mi madre estaba en la iglesia, se había quedado a dormir allí, porque vendría una predicadora invitada
a realizar una campaña especial que se había organizado. Mi madre ese día de la campaña estaba en el baño del lugar que tenía adecuado en la iglesia para arreglarse, y ella empezó a llorar y le decía: Señor, no puedo creer en la condición en la que están mis hijos. He orado, he clamado, he batallado años y no veo respuesta. Señor, si tú no me hablas hoy, si tú no haces algo hoy, yo renuncio, Señor, porque esto ya me está superando, supera mis fuerzas y supera lo que soy. Esa fue su oración con lágrimas. Antes de que comenzara la campaña, ella estaba postrada en el altar, orando y llorando, y sintió que alguien puso la mano sobre su hombro. Era la predicadora invitada que había llegado allí. Se dirigió hacia mi madre y le dijo al oído: Luz Marina, hoy tú me has hablado y hoy me has dicho: Señor, si tú no me hablas hoy, si no haces algo hoy, yo renuncio, porque esto supera mis fuerzas. Yo he escuchado tu clamor, he escuchado tu oración y está atento tu oído a mis palabras. Tus hijos me pertenecen y están en el hueco de mi mano. Yo los restauraré, yo los levantaré y ellos morirán sirviéndome en un altar porque me pertenecen. Nadie más sabía eso, hermanos. Nadie, solamente el Señor. En el momento oportuno intervino. Pasó un tiempo después de esa palabra, pero intervino. Y hoy soy un milagro, y ese milagro te está hablando en esta hora. Podría hablarles de muchos más detalles, de muchas más experiencias en el proceso del trato del Señor con mi vida. Pero hoy, por la brevedad del tiempo, solamente puedo decirte esto. Hoy yo estoy aquí por unos padres, especialmente una madre que no se cansó de pelear la batalla, de creer en el Dios a quien sirve, y logró la victoria. La victoria. Hoy yo soy un milagro. Mis amados hermanos, yo recuerdo que mi mamá me pagaba para que fuera a convenciones de jóvenes. Me pagaba para que fuera a los campamentos de jóvenes de aquí, de nuestra zona, de la zona número 1. Y yo iba a esos campamentos indiferente. Me hacía atrás, lejos de todos. No quería que nadie me hablara, que nadie se... Yo me sentía en el plan más aburrido para un joven. Estar en un campamento espiritual me parecía ridículo. Y era ajeno a todo ello. Pero hoy, ese joven que se hacía en las últimas bancas, indiferente, rebelde, apático, hoy por la gracia de Dios está dirigiendo ese campamento de zona. Hace parte del equipo que dirige ese campamento, motivando a muchos otros jóvenes e inspirándoles para entregar su vida a Dios. Mis amados hermanos, soy un milagro. Esa ovejita que se había apartado del redil fue encontrada por el buen pastor. Yo no lo fui a buscar a él. El buen pastor dejó a las 99 y me fue a buscar a mí. Me encontró golpeado, lastimado, herido y con un sentimiento de culpabilidad profunda. Pero limpió mis heridas, se alegró y se regocijó por mí. Me trajo de nuevo al redil y sin preguntarme nada de mi pasado, solamente me restauró y me dio un nuevo comienzo. Hoy puedo cantar esta canción con propiedad y con un gran sentido profundo para mí, porque he vivido lo que significa esta canción. Sé que tú también la has escuchado, pero para mí tiene mucho sentido por el proceso que atravesé. Voy a cantarte una parte breve de esta canción, de esta preciosa alabanza, con la cual me identifico profundamente. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Esa alabanza titula El milagro. Hoy te está hablando un milagro. Y tú también eres un milagro. Mis amados hermanos, Dios es fiel.
Y hoy no estoy aquí por mis propias fuerzas ni por mis propios méritos, sino por la fidelidad y la gracia de ese maravilloso pastor. Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias a todos los hermanos del equipo de trabajo por esta preciosa oportunidad y quizás más adelante pueda testificar a profundidad lo que ha sido este testimonio. Fraternal abrazo para todos. Recuérdalo, tú y yo somos un milagro. Bendiciones.